Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora ya han pasado los 5 minutos. Eh, Vamos a darle el tiempo primero al señor Rodrigo Durán para que se presente, para que nos diga cómo es, cuál es su tarea. Ya está autorizado para compartir pantalla, pero preséntese usted primero. Así, Excelente. sí. Bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Durán. Yo trabajo para Family Search para el Cono Sur, para los 4 países del Cono Sur, vale decir Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Yo me encuentro ubicado físicamente en Chile. Em, Ujú. lo que yo hago en lo concreto es trabajar con las operaciones. Soy lo que se llama gerente de operaciones. Family Search tiene eh, diversas, de hecho más que diversas, múltiples tareas que realiza a nivel mundial y a nivel local y regional. Y es tal el trabajo que tenemos que dividirnos de forma tal que se especifica mucho la labor entre varios de nosotros que trabajamos para el Cono Sur. Y yo velo por la parte operativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, los centros de historia familiar que tenemos en diversos puntos de los 4 países requieren de un soporte de computadoras, de impresoras. También tenemos un equipo de soporte que por muchos años trabajó atendiendo llamadas de todo usuario de Family Search para la consulta que fuese. También teníamos un chat para esto mismo y de a poco hemos ido traspasando nuestra forma de dar servicio al usuario final. En vez de trabajar con un sistema de casos, estamos trabajando cada vez más de una forma más personalizada. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a la página de Family Search y hacen clic en la parte superior derecha, en el icono del signo de interrogación que aparece ahí, ustedes van a encontrar múltiples áreas de ayuda y una de ellas dice comunidad. Entonces, ahora si una persona tiene una pregunta específica por algún área de investigación, por ejemplo, yo escuché que había interés por investigación de Rusia, entonces buscan el grupo de Rusia y pueden hacer consultas. Ahora, en este momento, los grupos que están actualmente, la gran mayoría están en inglés, pero de aquí a fines del primer o segundo trimestre del otro año, ustedes van a ver la comunidad poblarse de forma enorme con usuarios quienes se organizan de forma muy similar a cómo vemos los grupos de interés que se organizan en, por ejemplo, Facebook. Se puede armar un grupo que se llama Grupo de Investigación en Argentina para antepasados italianos. Y ahí entran usuarios de Family Search, genealogistas, todo orden de persona que tiene ese interés y se buscan ayudar entre sí. Ahora, además de eso, estamos por lanzar un número de WhatsApp. Ya no vamos a tener un número 800, sino un número de WhatsApp para los 4 países que mencioné. Entonces, si alguien tiene un problema con su cuenta, etcétera, pueden mandar su solicitud de apoyo y nosotros le podemos contestar. Entonces, son muy buenas cosas que se vienen. Y bueno, yo en la presentación que preparé y que se la compartí al profesor Gatica, em, hay un par de puntos que hablan brevemente de Family Search, pero no voy a indagar mayormente en eso hoy, dado que ya tuvieron la primera porción de esta clase para hablar de eso, sino que quiero hablar de algunas curiosidades muy interesantes de Family Search. Y el título que le quisimos dar a la presentación de hoy es Comprometidos con la preservación de historia familiar, comprometidos con la preservación de las historias familiares. Porque hay que hacer un distingo que seguramente ya lo tienen clarísimo, pero yo hago el distingo desde la perspectiva del interés de Family Search, de que algo que deseamos para la familia humana entera es que todos se conozcan sus antepasados y no solamente por nombre, apellido
lugar de nacimiento, fallecimiento, todo dato indispensable, por decirlo cierto. Pero uno llega a entender y conocerse cada vez más sabiendo e indagando en las historias que yo puedo ir acopiando, recopilando de mi familia. Entonces voy a hablar muy en breve de un par de recursos que tenemos para eso también, que son gratuitos y sin necesidad de afiliarse a ningún tipo de newsletter o ningún compromiso de ese tipo. Posiblemente el profesor ya les habló de esto, así que lo voy a hacer muy breve. Family Search se organizó el 21 de noviembre de 1894 y se organizó originalmente como la Sociedad Genealógica de Utah. Su programa de microfilmación comenzó en 1938. O sea, esto es algo que estamos haciendo hace virtualmente 100 años. Y contamos con millones de rollos de más de 110 países y enseguida les voy a contar dónde está todo eso preservado con algunos datos interesantes sobre ello. Y los índices de dichas colecciones se publican de forma gratuita para todo el mundo después de completar procesos de indexación. Y eso ya lo manejan bastante bien, así que no indagaré más en ello. Ahora, ¿dónde se encuentran depositados estas colecciones físicamente? Cuando obtenemos los originales o copias de los originales de aquellos quienes nos colaboran em, con estos documentos tan preciosos, están en una bóveda, o bóvedas más bien dicho, que son denominadas las bóvedas de granito. Y estas se encuentran en el cañón Pequeño Cottonwood, que está al norte de Salt Lake City o Lago Salado. Y ah, estas bóvedas cuentan con algunos puntos interesantes. Por ejemplo, cuenta con, y este era un número del año pasado, así que habría que actualizar esto, pero contamos con 2.4 millones de rollos que contienen aproximadamente casi 4.000 millones de imágenes de registros de historia familiar. La función principal de la bóveda es almacenamiento, preservación y reproducción. Esas son las tres tareas que se realizan ahí principalmente. Y sé que cuando uno escucha palabras como bóveda de granito, limitado ingreso de acceso, etcétera, a veces la imaginación de algunas personas puede empezar a arrancar y pensar que puede haber una conspiración por ahí, pero la verdad es que el motivo por el cual se escogió este lugar y de esta forma de preservar es por el aire tan especial que está en las montañas rocosas en general y al norte del Valle del Lago Salado en particular. Em, Cuando uno ingresa a estas bóvedas, que el acceso, por cierto, está cerrado al público, em, uno entra a un ambiente totalmente hermético con un cuidado absoluto del pH, de la acidez que entra en, en contacto con los registros o incluso con cualquier implemento que se acerque a los registros. Em, y en un par de minutos les voy a comentar de cuál es el valor agregado para la familia humana, con una historia muy linda de una isla que a lo mejor más de algunos de ustedes escucharon, que después de una isla del Pacífico que sufrió golpes de huracanes enormes, eh, fueron las bóvedas y Family Search quienes pudieron devolverles a estos pobladores copias de registros que habían perdido. Eso lo voy a comentar en más detalle enseguida. Ahora, un par de datos físicos de la bóveda. Se encuentra a aproximadamente 400 metros por dentro de las montañas, que es sólida piedra de montaña. Hay tres túneles de ingreso y cuatro túneles cruzados. Bien. Y cubre una zona geográfica aproximada y les voy a mostrar imágenes de esto. Em,
de aproximadamente 45.000 metros. Em, un periódico de Estados Unidos reportó que las puertas que ustedes ven aquí en la imagen a mano derecha extrema están abiertas para esta foto, pero las puertas en sí pesan entre 9 y 14 toneladas. Y se ha dicho que podrían aguantar una explosión incluso nuclear. Ahora, un dato poco conocido que a mí me parece muy interesante es que hay una reserva de 33.000 galones de agua natural de la montaña que se utiliza para el proceso mismo de reproducción de microfilm y para otros procesos complementarios de la bóveda. Por ende, es un sitio no solamente hermético, sino que en muchos sentidos autosuficiente. ¿Bien? Ahora, la bóveda en sí es uno de los puntos, quizás podríamos decir, el cerebro, de cierta forma. No, esa no es una frase nuestra, es un ejemplo que yo podría dar, un cerebro o depositario de datos, diría yo, pero luego el corazón mismo de Family Search es la biblioteca de historia familiar. Y esta biblioteca se encuentra en Salt Lake City también. La biblioteca cuenta con colecciones de libros de microfilm de imágenes y de documentos de fama mundial y en todos los idiomas imaginados. Aparte de eso, cuenta con servicios como computadores, escaneadoras, incluso información de ADN y experiencias de descubrimiento. Y en breve, una experiencia de descubrimiento es lo siguiente. De repente entra a la biblioteca de historia familiar una persona y no saben por dónde partir con su investigación. Entonces, se parte de forma muy sencilla. De repente puede ver, por ejemplo, a alguien que está de ayuda en la biblioteca y le dice simplemente, hábleme de su recuerdo más preciado de su abuelito o abuelita. Y esto permite empezar a abrir la mente para poder saber quizás por dónde estaría el interés de investigación. Además, la biblioteca cuenta con un centro de aprendizaje que al final de la clase, aparte de la presentación que se la compartía el profesor Gatica, voy a compartir en el transcurso de la tarde al profesor y después él se las puede hacer llegar con la metodología que él estime mejor, algunos links, incluyendo el link del centro de aprendizaje donde hay más de 200 clases grabadas y artículos. Y finalmente, algo sumamente interesante, uno puede programar citas virtuales con un investigador de la biblioteca. Algo que sí debo decir con plena transparencia es que la gran mayoría de los recursos, como por ejemplo de cita virtual, está generalmente en inglés. Así que si tienen la oportunidad incluso de conseguir estar con un amigo, si no manejan el inglés bien, o amiga que les puede servir de traductor, he visto que se ha hecho y funciona muy, muy bien. Ahora, también tenemos centros de historia familiar. Tenemos en el Cono Sur casi 300 centros a lo largo de los 4 países. Cada centro es obviamente más pequeño que la biblioteca. De hecho, algo que creo que lo comenté, si no lo comenté, lo repito. La biblioteca de historia familiar es la biblioteca genealógica más grande del mundo. Bien, entonces podemos pensar que estos centros de historia familiar son casi como pequeños centros satélite. Ahora, cada uno cuenta con sus horarios y días localmente programados, por ende, si uno tiene interés en ello, tiene que buscar en la localidad donde se encuentra. Y también tienen, por medio de estos centros, acceso a las colecciones restringidas. Eh, Profesor Gatica, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Usted habló un poco o desea que toque un poco sobre eso o ya lo habló? No, no hemos hablado de la biblioteca genealógica, solamente hemos visto los aportes de Family Search desde el espacio de Family Search para hacer el árbol genealógico.
Ah, excelente. Entonces, muy en breve, quiero comentarles, y para esto voy a quizás dejar de compartir un momento. Em, Family Search trabaja con un nivel de transparencia y deseo de colaboración que honestamente no he visto en muchos o tantos, tantas organizaciones sin fines de lucro. De hecho, un pequeño comentario sobre mi antecedentes. Yo trabajé antes de trabajar para Family Search como asesor legal para una ONG que trabajaba con inmigrantes aquí en Chile. Y fue una experiencia hermosa, pero creo que nunca he visto el nivel de seriedad y profesionalismo y yo diría que incluso hermandad que presta o presenta Family Search en el momento de obtener estos registros, porque uno puede decir, bueno, maravilloso todo lo que tienen, cómo lo hacen, ¿cierto? Y esa consulta se responde contestando estableciendo puentes. Y nunca, nunca pasamos a llevar a registros civiles, a iglesias, a organización cualquiera con la finalidad de obtener estos registros. Lo que Family Search hace, y esta no es mi área de trabajo, por ende solamente puedo hablar con una pincelada general de esto, pero se trabaja primero mostrándole, por ejemplo, a un sacerdote encargado de una parroquia o un arzobispo o incluso en ciertos momentos un cardenal y se presenta, miren, nosotros hacemos esto, deseamos ayudarle a ustedes a preservar su registro, porque sabemos que los registros, y tengo una cita al final em, de la presentación porque dicen que si uno no es tan inteligente y quiere mostrárselo un poquito, usar un par de citas de hombres más o mujeres más inteligentes que uno. Así que voy a cerrar esta presentación con un par de citas. Em, eh, pero la primera cita que voy a compartir, y lo comento solamente am, como huevito de Pascua de Resurrección, es, sabemos lo débil que es la memoria humana y sabemos que casi segundo en debilidad es el papel. Y creo que todos ustedes con las investigaciones y estudios que están haciendo lo manejan muy bien. Entonces lo que hace Family Search es decirle al representante de la iglesia o del recurso civil, etcétera, nosotros lo que deseamos es entregarle a usted la posibilidad de que nosotros, junto con un ejército de miles de voluntarios que ayudan a indexar, a preservar estos registros y le daremos a usted, padre, por ejemplo, copias nítidas de todo lo que necesita a cambio de que nosotros podamos compartir esto con nuestros usuarios. ¿Y por qué? Y con esto quiero finalizar y dejar para preguntas. La presentación tenía un par de datos más, pero quiero terminar con esto y luego dar el tiempo al profesor para dirigir las preguntas que desean hacer. Guy Black, barón Black de Brentwood, de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, dijo, ojalá me hubiese dado cuenta que la historia familiar es un bien perecible. Desaparece en cuanto pasa el tiempo, así como los recuerdos desvanecen, así como nuestros seres queridos fallecen. Ojalá hubiese entendido que el aspecto más importante de la historia familiar es la de preservar un registro del presente para el futuro. La segunda razón por la que Family Search está tan empedernida con esto, conócete a ti mismo, Sócrates. Y uno no puede conocerse a sí mismo si no conoce a sus antepasados o de dónde provienen. Y tercero, aquel que planta árboles sabiendo que nunca se sentará debajo de su sombra, ha comenzado a comprender el significado de la vida. Nosotros sí hacemos historia familiar y genealogía para nosotros, pero por sobre todo lo hacemos por quienes vendrán más adelante. Bien, muchas gracias.
preguntas, dudas, agregados. Abran los micrófonos, por favor. Luis González, adelante, el primer mano que se levantó. Después Gabriela. Sí, Luis. Buenas tardes. Un placer, el amigo Durán, por tan importante información. La pregunta es la siguiente. No sé si el profesor Gatica posteriormente va a explicar, pero me gustaría mucho saber cómo uno puede introducir su historia en esta biblioteca familiar. Es una excelente pregunta y de hecho la penúltima diapositiva de mi presentación hablaba de un método que pueden utilizar que encuentro que es sumamente interesante. Déjenme volver a compartir mi pantalla. Aunque no lo crean, pero creo que es fácil creerlo hoy por hoy porque el nivel tecnológico o el crecimiento tecnológico, desarrollo tecnológico más bien, que estamos viendo a nivel mundial, es casi como que la novedad excede la capacidad del ser humano para saber lo que existe. Entonces hay algunas cosas que salen nuevas de Family Search y muchos no lo conocen. Les voy a dar el ejemplo de mi recurso favorito. Están abiertos a poder investigar por su propia cuenta y si tuviéramos más horas podría entrar en más detalle. Pero hay una razón por la que a mí me gusta tanto lo que estoy mostrando en este momento y se los voy a explicar. Es la aplicación Memorias de Family Search y lo pueden instalar incluso en sus teléfonos. Y aquí está la maravilla de esto. Si ustedes crean una cuenta de Family Search y empiezan su investigación genealógica y empiezan a crear su árbol, lo que pueden hacer es adjuntar a cada miembro de su familia recuerdos de dicho familiar. Y los recuerdos que pueden subir y quedan preservados son fotos, como pueden ver aquí. Aquí están viendo pantallazos de fotos que yo he subido de mi familia con algunos eventos importantes. Aquí estoy en brazos de mi padre, aquí mis padres se casaron, mis abuelos y su matrimonio, mi hijo menor, primer día de clase, etc. Pero no solo eso, pueden subir, y este es el aspecto que me gusta tanto, pueden subir escritos a mano. Si tienen cartas, si tienen documentos que ustedes mismos han encontrado y han fotocopiado o escaneado, la pueden subir a Memorias y adjuntarla al antepasado a quien corresponde. Es una maravilla. Y además, finalmente, pueden subir audio. Entonces, una de las experiencias de descubrimiento que nosotros sugerimos que hagan, vayan hoy mismo. Si no pueden hoy, vayan mañana mismo. Si no pueden mañana, vayan al día subsiguiente. Entrevisten a sus seres queridos, los mayores de su familia, que aún están en vida, con vida. Entrevístenlos y suban su voz, suban sus historias. ¿Bien? Señor Durán, acá hay una pregunta. ¿Se puede cargar videos? Es una excelente pregunta. Por ahora no, pero está en desarrollo. Es algo que Family Search ha querido hacer hace mucho tiempo y tengo conocimiento de que los ingenieros de Family Search en Lago Salado están creando una solución para poder subir videos. Gracias. Gabriela Melina, tenías una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. No, yo más que nada era un comentario que quería hacerles respecto a esto que estaban diciendo de los registros que a veces se pierden. Justamente el profesor Gatica, que es de San Luis, hace 15 días tuve la oportunidad de ir al registro civil de San Luis a buscar una partida para un cliente. Yo estoy en Buenos Aires, pero tengo familia allá y justo viajé y fui a buscar una partida y la gente del registro civil fue muy amable, me dejó pasar a donde están los libros para sellarme una partida de defunción. Y el estado en el que están los libros, para nosotros que nos interesa esto de preservar y de buscar y todo eso,
es triste. Sinceramente, están, bueno, se los ve como que están gastados, rotos, torcidos, puestos unos arriba de otros, que los tratan sin guantes, como que el trato hacia esos registros que son tan importantes es de un empleado administrativo, como que no hay cierta capacitación, me parece a mí, para que eso se preserve. Y bueno, nada, un comentario a esto, ¿no? A que cómo preservar y Sí. que estaría bueno como capacitar a la gente que trabaja con esos materiales, me parece, ¿no? Muchas gracias. ¿Me ¿Puedo hacer un permite? comentario? Perdón. Yo le Adelante. respondo. Sí. FamilySer ofreció a San Luis la digitalización del registro civil, pero la respuesta fue: nosotros hemos digitalizado. Entonces, bueno, hasta el momento no hemos tenido una respuesta positiva, o no se ha tenido una respuesta positiva para digitalizar. Así que esperamos que en algún momento puedan darse cuenta de que FamilySer lo hará en forma gratuita y con la mayor calidad. Pero Claro. sí, yo sé que los registros allí están casi deplorables. Sí, sí, quiero decir, más allá de que tal vez lo tenga Family o lo tengan ellos, porque bueno, es un tema del registro, no sé, sería importantísimo eso, que se preserven, Sí. ¿no? Bueno, ver el estado ahí es medio desesperante en ese momento. Gracias, Sí, Gabriela. Gracias. Le damos el tiempo a Cora, que también ha levantado la mano. Por favor, Cora. Gracias. Primero, decirle al señor Rodrigo Durán, agradecerle, porque en realidad a Family Search, porque hay una búsqueda, un sistema de búsqueda que el profesor Gatica había sugerido, que tiene que ver con enviar un formulario, teniendo el número de microfilm. Y bueno, tuve que implementar esa búsqueda porque no tenía acceso a poder verlo digitalmente, y en 2 semanas tenía la partida que necesitaba, que me la habían enviado por mail desde Utah. Así que realmente el sistema es excelente, funciona muy bien, y la verdad que, digamos, bárbaro. A raíz de eso le quiero consultar, porque lo que sí es cierto, yo soy de Patagonia, y hay muy poco digitalizado de Patagonia, Argentina. Somos muy pocos habitantes en el sur del país, por ahí a diferencia de otras provincias del norte, y lo que observo es que provincias como Santa Cruz, provincias como Chubut, tienen muy poco material digitalizado, tanto sea desde el punto de vista del registro civil como de las iglesias. Entonces, si había algún proyecto, o se pensaba, o por ahí no hay autorización, quería saber un poco la situación al respecto, ¿no? sí, cómo no. Yo no estoy autorizado para hablar de acuerdos que están en proceso, pero le puedo decir con propiedad que sé que hay proceso para poblaciones más pequeñas, tanto en Argentina como Chile y Uruguay. Algo que se ve muchas veces es que gran parte del problema de no poder obtener estos registros es a veces el recelo con el cual, por ejemplo, el director del registro civil del momento o quien esté encargado de los registros parroquiales, o protegen o no desean dar acceso, porque durante muchos años el pensar en registros de personas, uno pensaba, y siempre se trató, y está bien que se tratase así, con un nivel altísimo de confidencialidad, y esto no puede salir, etc. Pero estamos viendo un cambio de paradigma, porque lo que estamos viendo es que cada vez más seres humanos quieren tener esta información. Así que, sin entrar en detalle, le puedo decir que sí sé que hay proyectos en camino. Ahora, muy en breve, algo que yo dije que iba a comentar, y va un poco al punto suyo de población pequeña, y además al comentario anterior sobre la preservación de registros. Una isla del Pacífico muy pequeña, que se llama Niue,
que está al oeste de Tonga, sufrió un huracán que destruyó no un par de registros, todos los registros de la isla. Y Family Search ya tenía en la bóveda todos sus registros preservados y se pudo donar la totalidad, fueron restaurados. Entonces, compartimos su interés y le agradezco por su comentario y pregunta. Sí, Iván, por favor. Gracias. Antes que nada, quería felicitar al señor Durán por la presentación. Y mire, mi pregunta es más o menos la misma que había preguntado hoy. ¿Sabe si hay alguna perspectiva de digitalizar aquellos rollos que forman parte de colecciones que ya fueron digitalizadas? Al menos de digitalizar los ítems del rollo que no tienen ningún problema desde el punto de vista cronológico. Mira, ahí, por ejemplo, voy a copiar en el chat, por ejemplo, a modo de ejemplo, un número de rollo. Ese microfilm tiene como 6 ítems que son de 2 localidades diferentes, y uno de esos ítems de una de esas localidades sí tiene registro de nacimiento que se pasan de 1920, por lo cual no fue digitalizado. Pero los ítems restantes del rollo, por ejemplo, que son más antiguos, son registros de defunción, no tienen esa restricción. Entonces, digamos, si físicamente hubiera sido microfilmado en un rollo diferente, no hubiera tenido ningún problema y hubiera estado digitalizado. Yo vi en esa colección que en el caso de las ciudades más grandes, eso no es un problema, porque como los registros están en más número de rollos, en general el que está restringido solo abarca, por ejemplo, 1 o 2 años. Pero mientras más chicas son las localidades, que un periodo de tiempo más grande fue digitalizado en un solo rollo, entonces por ahí hay varios ítems que tranquilamente se podrían digitalizar, pero por un ítem que está restringido, el rollo completo no está digitalizado, digamos. Sí, es una excelente pregunta y le puedo dar una respuesta corta, una respuesta mediana, pero la respuesta larga no se la puedo dar porque es un proceso en el que estamos actualmente. La respuesta corta es sí, hay proyecto para esto. Lo que pasa es que era la forma en que se trataban los trabajos de digitalización e indexación anteriormente versus los sistemas nuevos que tenemos. Voy a comentarles muy en breve algo porque creo que se merecen escuchar algo en concreto, pero voy a rogarles que por favor no repitan esto afuera de acá. No es información confidencial, pero es información un poco más reservada. Lo que pasa es que siempre hemos contado con indexación de voluntarios, también profesionales por supuesto, pero de personas. Y como dije anteriormente con respecto a la preservación de memorias, registros con la aplicación, comenté que está avanzando tan rápidamente la tecnología que cada vez es más inteligente las formas automáticas de trabajar. Y lo que está ocurriendo ahora es que tenemos un sistema que se llama ACE, que lo que se está haciendo es se está digitalizando de forma automática mediante computadores registros. Y se está haciendo tomando imágenes, por ejemplo, si hay un libro o un rollo que tiene, no sé, es un ejemplo nomás, porque obviamente los números son distintos, pero tiene 90 imágenes que sí se pueden ver, 10 que son restringidas. Antes era, bueno, el lote entero queda a un costado por ahora. Ahora lo que se está haciendo es, se están tomando aquellos elementos que sí se pueden compartir y se están digitalizando mediante este sistema nuevo, que si me piden detalles del sistema está fuera de mi ámbito porque está en manos de ingeniería en Salt Lake City. Pero esa es la respuesta mediana. La respuesta en estricto rigor es sí hay proyectos. Ahora, no podemos prometer ni fechas en la que esto va a estar listo, pero tengan por seguro que es una prioridad altísima para nosotros. Así que le agradezco la pregunta. Muchas gracias.
Cami Müller. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitarlo, por supuesto, y consultar si hay algún contacto, si uno quiere ofrecer algún registro para que sea digitalizado. Si, por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad de una iglesia, y la Iglesia Metodista de Argentina, y sé que hay posibles registros para ofrecer. Por ejemplo, ¿hay algún contacto para decirle, bueno, acá hay registros para digitalizar? Sí, por supuesto. Mire, yo después de la clase le voy a dar mi correo corporativo al profesor, entonces que él se lo entregue directamente y yo le puedo hacer llegar su consulta al equipo de acá del Cono Sur que vela por esto y ellos se van a poner en contacto con usted. Yo encantado le puedo elevar la consulta. Yo sé que estarían más que felices en oírla, así que le agradezco. Es Gracias. muy, es un espíritu muy generoso de su parte que ojalá todos los registros y parroquias lo tuviesen, ¿no? Así que gracias. Cami, ¿de qué ciudad sos? Yo soy de Colón, Entre Ríos. Ah, excelente. Bien. Eh, bueno, alguien más había levantado la mano, pero sí, está Luis González de Venezuela. Adelante. Bien, básicamente mi pregunta es lo mismo que nos comentaba la amiga Müller, ¿no? En el caso de Venezuela generalmente se tienden a ver pues registros de parroquias católicas romanas. Yo pertenezco a la iglesia anglicana, ¿verdad? Y de una u otra manera es una iglesia que está, digámoslo, en pañales, ¿verdad? No está distribuida por todo el país, pero sin embargo existen partidas de bautismo, de matrimonios que están condenados de una u otra manera a desaparecer, ¿no? Entonces, en Venezuela, pues, he escuchado la preocupación de conservar y preservar estos registros. Y entonces mi pregunta, en Venezuela, ¿a dónde tendríamos que acudir para conservar y preservar estos documentos? Es una excelente pregunta. Yo tengo contacto bastante directo con mi homólogo, que es el gerente de operaciones para los países al norte de Sudamérica, que incluye Venezuela dentro de su área de servicio. Sin embargo, él hace lo mismo que yo, es la parte operativa. Entonces, si gustan, el profesor le puede compartir a usted también mi correo. Yo elevo su consulta a ellos y ellos se pondrán en contacto con usted. Porque desconozco quién es el equipo específico para allá, porque nosotros trabajamos de forma muy regional, pero sí tengo a quién llegar para lograr eso. Así que si gusta, prepare un correo y me lo envía en cuanto reciba mi correo electrónico. Encantado le puedo ayudar. Excelente, gracias. Yep. Gracias, Luis. Andrea. Sí. Quería preguntar con respecto al tema de la cita con un investigador. Si hay que completar un formulario, si se manda un mensaje a la página, algún contacto de la página de Family Search o cómo se realiza. Es una buena pregunta. Mire, hay dos formas. Una es, puede solicitarlo por Family Search. Sin embargo, con la página de Family Search no estoy seguro si está totalmente en vivo para toda América Latina, porque es uno de esos elementos que yo dije que se está introduciendo. Sin embargo, para la biblioteca de historia familiar, miren, yo voy a compartir con ustedes por medio del chat en este momento, si está bien con el profesor. Voy a colocar acá para todos. Aquí está el link de la biblioteca misma, ¿ok? Y al final de esa página hay un botón que dice consultas de investigación, o más bien es una sección, la última de 5 ahí que dice consultas de investigación. Y si usted hace clic ahí, le va a aparecer este link. Y ahí dice inscríbase en una sesión de 20 minutos. Entonces, eso sí quiero decir, no es una sesión tan extensa porque entenderán que los investigadores que tiene la biblioteca están encantados de servir, pero la demanda es tan alta que deben mantener las sesiones de consulta a 20 minutos. Muy bien, gracias. Nos queda muy poquito tiempo. Liliana.
Sí, agradecer primero que nada al señor Durán y los cambios que se producen, supongo que por modernización de la página, a veces nos cuesta mucho. Yo ya tuve otra clase con el señor Gatica y me ayudó mucho porque daba vueltas en círculos y no podía llegar y pasaba de link en link. Y lo que he notado en algunos grupos de Facebook de gente que busca en Italia o en otros lugares, que están como medio desesperados porque, lógico, no conocen que haya clases o no buscan a lo mejor, y se les hace difícil la búsqueda cuando hay cambios. Un Sí, pequeño tip. sabe, es un excelente punto y por eso mismo Family Search está trabajando arduamente en hacer más extensiva su colección de ayuda. Por ejemplo, algo que sé que está haciendo la universidad Brigham Young University y desconozco, ojo, desconozco si tienen recursos en este momento en español, lo puedo averiguar y se lo comento al profesor Gatica para su subsiguiente estudio o investigación. Ellos realizan, si no me equivoco, todos los domingos o domingo por medio, en las tardes, clases totalmente gratuitas de investigación genealógica y de utilización de Family Search que parte desde básico, intermedio y avanzado. No sé si están todos en inglés o si están en inglés y en español, o bien si es posible que algunos de los videos esté en inglés con subtítulos, y es posible que lo esté. Lo voy a averiguar bien y le aviso al profesor. Creo que hay en español. Sí. Ah, excelente. Sí. Entonces, ahí me Marcelo. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, como todos, un agradecimiento al señor Durán por la información y por los comentarios. Son muy útiles. Mi comentario, en todo caso, mi inquietud, tiene más que ver con esta cuestión del límite de lo colaborativo en cuanto al árbol genealógico en Family Search. Lo digo así porque, bueno, es muy potente la idea de que cualquier participante en el sistema pueda aportar y colaborar y modificar datos. El punto es que a veces ocurre que eso mismo se transforma en un obstáculo porque uno no pierde absolutamente el control sobre la información que carga. Ya sé que existen formas de seguimiento y demás, pero digo, en el caso mío, que yo he cargado un árbol genealógico que tiene más de 500 personas, se hace muy difícil, ¿no?, poder seguir los cambios que otros usuarios producen, y sobre todo quienes están como trabajando intensamente para producir cambios, que son quienes se llaman colaboradores de Family Search. A mí me ha pasado que me hacen cambios, combinan personas que no son las personas de la familia, y entonces mi árbol se asocia a un conjunto de otras personas que no tienen nada que ver con la familia, y resulta muy complejo deshacer esos cambios, ¿no? Porque resulta muy complejo deshacer las combinaciones y volver atrás todo ese conjunto enorme de relaciones que se producen. Lo digo como con cierta duda, porque en principio, si esa combinación es exitosa, es fantástico, ¿no? El problema es justamente cuando no es buena la combinación, ¿no? Y es como que uno pierde el control sobre eso. Yo he leído alguna documentación que tiene el sitio sobre cuando se producen combinaciones erróneas, pero resulta como muy difícil deshacer, digo, esas combinaciones. No sé si, por ejemplo, están pensando o han pensado o estén en desarrollo alguna forma de generar ciertas prioridades, ¿no? O sea, sin matar, sin sacar esta cuestión de lo potente de la colaboración, que al menos pueda haber mayor control sobre la veracidad de la información cuando se combina o se agregan datos, ¿no? Porque muchas veces se combinan con personas que no tienen fuentes, por ejemplo, tienen información cargada sin ninguna fuente, y no hay manera de chequear eso. Le agradezco muchísimo el comentario y consulta, porque creo que es, y lo digo muy honestamente, lo que... No digo que he tenido muchísimos problemas con Family Search, pero cuando he tenido algún problema serio, ha sido ahí. Y entonces, como toda buena cosa, es un arma de doble filo. Entonces, Family Search experimentó durante un tiempo con
la cero colaboración y se vio el nivel de impedimento enorme de eso. Pero al permitir una colaboración tan abierta, es casi, a ver, un buen ejemplo quizás es como Wikipedia. Cualquiera que entra a Wikipedia a cambiar un artículo sobre información que era antes fidedigna puede quedar totalmente editada con información errónea. Sé que Family Search le preocupa y de hecho sé que se están, a ver, no quiero ni decir que este es un anuncio, solo puedo decir, hay una frase que tienen los norteamericanos que me gusta mucho, water cooler talk, la conversación que hay cuando se juntan todos a beber agua en la oficina. Entonces, toman 5 minutos entre reuniones y se juntan, oye, ¿oíste esto? Entonces, una de las cosas que sé que se ha hablado, hay suspiros de ello, es de qué forma podemos encontrar el, el punto perfecto entre colaboración y filtración para evitar este tipo de situación. Entonces, desconozco en qué estado están esas conversaciones, pero sé que al igual que la obtención de registros de localidades más pequeñas o remotas, este tema también es un tema prioritario para ingeniería nivel 4 o 5 de Family Search. Así que Family Bueno, Search ha muchísimas oído gracias. la voz de los usuarios, así que le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta que estaba en el chat, señor Durán, es cómo hacer para poner lo que ya tenemos en Family Search. Tal vez lo veamos después en la clase, pero si usted lo indica, sería interesante. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo pueden qué? Perdón. Hay personas que han hecho árboles en otros sistemas, ¿no? O en otras empresas. ¿Cómo hacen para poner ese árbol en Family Search? Es una excelente pregunta y creo que en honor al tiempo de ustedes, la mejor forma de responder eso es enviarle dentro de los links que tengo un link de un video que lo muestra. Porque hay ciertos sistemas colaborativos que sí permiten un traspaso muy fácil y en otro es un poco más complejo, así que va a depender del sistema donde el cual se creó, pero sí se puede. Entonces, si me lo permite el profesor, me gustaría compartir con ustedes un link donde un experto les puede mostrar en detalle cómo hacerlo. Para mí sería un placer compartirlo. Sí, correcto. Y para sacar de Family Search el árbol y ponerlo en otro sistema, ¿hay alguna forma de hacerlo? Mire, esa pregunta ha ido modificándose con el tiempo de repente. Y depende de gran manera a qué se refiere con sacar. Entonces, si quieren sacar el Extraer árbol en los sí, nombres. ok, extraer los nombres. Mire, no, aquí me pillaron en una pregunta que yo preferiría esperar unos días a ver si se me permite hablar lo que se viene. Okay. Con eso prefiero, porque de repente sí hay información que puedo dar y otra que prefiero hablar con los colegas que están trabajando eso, porque de repente hay soluciones mejores que ya vienen en camino. Ok, correcto. Andrea también había levantado la mano, es la última mano que acepto, que ya se nos termina el tiempo. Es una pregunta cortita. ¿Hay alguna manera de realizar alguna copia de seguridad de todo lo que tenemos ya cargado en Family Search y que por alguna cuestión como colaborativa, como decía Marcelo, se modifique o algo y lo podamos descargar incluso sin querer imprimirlo, pero bueno, alguna manera de realizar una copia de seguridad de toda esa información? Bueno, hay múltiples formas que uno puede usar para esto y depende del usuario porque hay ciertos usuarios que se sienten más cómodos con un sistema y otros de otro. Yo personalmente lo que hago, pero es un tema mío propio, yo tiendo a sacar impresión de pantalla de mis generaciones, pero otro punto importantísimo, y esto sí le recomiendo a todos que lo hagan, es siempre escribir
el código que Family Search asigna a la persona en su árbol. Hay un código alfanumérico que se coloca al lado del nombre de la persona, y ese código permite con mucha mayor facilidad o rescatar datos, porque saben, la pregunta que se hizo anteriormente sobre registros que se pierden. Hay formas, son difíciles, pero no están en mis manos, porque recuerden, yo trabajo con la parte operativa para el usuario final. Todo lo que requiere una solución de ingeniería hacia atrás, nosotros lo que hacemos es elevarlo, pero lo que yo sí le puedo comentar, porque me ha tocado ver casos de este tipo, es cuando la persona tiene clarísimo el nombre completo, tiene por lo menos 2 fechas de la persona y tiene el código alfanumérico asociado al nombre del antepasado, yo he visto a ingeniería obrar milagros con datos que se pensaron haber desaparecido para siempre. Entonces, les recomiendo que guarden esos datos y que lo guarden. Yo personalmente lo hago de 2 formas porque, a ver, no les quiero mentir y no les quiero quitar tiempo. Yo siento que nací en una generación equivocada. Mi formato favorito de preservación de primera línea es escribir en un diario de vida toda la información de mis antepasados, y luego lo digitalizo, lo pongo en memoria y luego lo ingreso al árbol. Y así me resguardo 3 copias diferentes. Entonces, me gusta la frase y esta es la última frase que les comparto, estoy lleno de clichés, que dice no colocar todos los huevos en la misma canasta. Si el temor existe de que puedo perder, por ejemplo, algún dato de Family Search, lo ideal es que tengan preservado el dato de la persona en un formato sea físico o de otro tipo de formato que yo puedo preservar independiente de que perdamos incluso acceso a luz e internet por tiempos prolongados. Entonces, esa sería mi recomendación, práctica, más que técnica. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, señor Durán. Guillermo, no sé si tienes alguna pregunta o si quieres agregar algo. ¿Estás por ahí, Guillermo? No, simplemente agradecerle al señor Durán por su presencia y bueno, sí decirle que tenemos 15 días más, o sea, tenemos por delante 2 clases más para que nos envíe toda la información que pueda recoger, digamos, en ese tiempo, ¿no? Así que sí. Gracias. Si me envía a mí todos los links que incluso puso en el chat, yo los voy poniendo en una página y los pongo en nuestro Mega. Así lo tenemos ya como clase específica. Ah, excelente. Y ahí le pondré los videos anteriormente señalados. Perfecto. Y también datos adicionales que puedan ser de interés, porque creo que de repente en prepararles este listado pueden haber varias cosas más que pueden ser de interés. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los alumnos que han participado hoy. Sabemos que esta clase ahora está grabándose, así que va a estar después por YouTube en nuestro propio canal para que ustedes la puedan ver. Daniel. Sí, Guillermo. Una cosita más antes de cerrar, porque hubo 2 o 3 inquietudes que después vamos a tener que retomar, pero para dejarlos tranquilos a alguien que ahora no recuerdo quién fue, que digamos puso acá en el chat una pregunta respecto de la evaluación, me parece, es decir, cómo si íbamos a hablar algo de eso, etcétera, etcétera. Así que yo acá le puse que al final íbamos a referirnos un poquito a esto, y sencillamente, no para alargarlo más, nada más para decirles lo siguiente. La clase próxima me gustaría referirme a eso, independientemente de que ustedes ya saben que la evaluación va a consistir en la presentación de una pequeña parte o de lo que sea comentado de su árbol genealógico o de un árbol de tercero. Esto fue lo que habíamos propuesto. Eso se había indicado, sí. Exacto.
y la manera de hacerlo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, por ahí lo podemos explicar ya la próxima semana. Si les parece bien, lo dejaremos para entonces. Recuerden que tenemos la próxima semana otro invitado que nos hablará específicamente de la importancia del ADN. Un especialista en ADN. El doctor Bravi de La Plata, ¿no? De CONICET de La Plata. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto entonces, y ya dejamos de grabar. Chao. Hasta luego, desde Venezuela. Adiós. Saludos, buenas noches, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.